El contenido de este programa no es responsabilidad de quien lo transmite, sino de quien lo produce. Un fondo de inversión siempre... Para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí de nuestro proyecto Frecuencia Index y el segmento es Historia Económica. Estamos reunidos aquí en cabina, todo el grupo de Comercio Exterior, de la carrera de Comercio Exterior, que tomamos la materia de Comercio Exterior de México y Finanzas Internacionales. Es para mí un gusto estar saludándolos a todos. Chicos, saluden, por favor. Hola. ¿Sí? Y bueno, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es sobre el Banco de Morelos. ¿Sabían ustedes que Morelos tuvo su banco, muchachos? No. Bueno, pues les voy a hacer una pequeña introducción. Por ahí de 1895, durante el Porfiriato, México enfrenta el primer superávit de la historia. Alondra, ¿te acuerdas qué es un superávit? A ver si nos dices, por favor. No, la verdad no. Ok, bueno. Recuerden ustedes que un superávit es cuando nosotros, como país, estamos recibiendo más ingresos de los que salen del país. Entonces el Porfiriato es una época de muchos éxitos y en 1895 tenemos el primer superávit de la historia. Esto le da mucha solidez a la economía y para el 19 de marzo de 1897 se crea la Ley General de Instituciones de Crédito, donde se crean los bancos de emisión en los estados. Es decir, los estados ya estaban autorizados a poder emitir billetes y monedas de curso legal para llevar a cabo transacciones comerciales. Esto es importantísimo en lo que son las finanzas de nuestro país, ¿sí? Porque aunque no había un banco central como tal, funcionaban como bancos locales y esto a la larga fue bueno para la solidez económica de todo el Porfiriato. Para 1903 se otorga la concesión, que es lo que más nos interesa, al Banco de Morelos, Sociedad Anónima. ¿Y qué creen? Sus instalaciones estaban en la calle Matamoros, esquina con Lerdo de Tejada. El edificio todavía existe, creo que es un FAMSA, ahorita lo que hay ahí. Pero bueno. Ellos emitían billetes de 5, de 10, de 20, de 50, de 100 y hasta 500 pesos. Y fíjense qué interesante, yo sé que muchos de ustedes son de por allá de Guerrero. Entonces había presencia en el estado de Morelos y en Guerrero, de tan sólido que era el banco. Además, no se les olvide, la conexión económica que ha habido entre el estado de Morelos y de Guerrero ha sido ancestral. Ya después, para 1911, después de que el general Porfirio Díaz dimite, el presidente Madero y el gobernador Carreón, de aquí de Morelos, presencia el desfile de las tropas zapatistas desde el balcón del Banco de Morelos. Ya después, con la revolución y el gobierno del Chacal, ¿sí recuerdan ustedes quién es el Chacal? ¿Sí? El Chacal fue Victoriano Huerta, ¿sí? Es cuando se viene abajo el asunto del Banco de Morelos. Bien, pero vamos a ir, este fue un pequeño resumen, y vamos ahora a ir entrando en materia de lo que es este primer bloque. Es hasta el año de 1924, ubiquémonos con esto porque también viene en el examen, chamacos, con el gobierno del general Plutarco Elías Calles, que se logra alcanzar un viejo sueño. Un viejo sueño que no se había tenido en los gobiernos de nuestro país desde que en 1891 nos convertimos en nación independiente. En el 24 surge el Banco de Emisión, lo que hoy conocemos como el Banco de México. Es un organismo que respalda, emite todas las monedas y billetes que usamos todos los días para que funcione la economía. Ustedes sacan sus billetes y ahí dice el Banco de México y ya la denominación que sea. Es el encargado también de generar y aplicar la política monetaria y controlar la inflación. Aprovecho para comentarles algo aquí del Banco de México, es bien importante. Se dice por ahí, algunos de los candidatos que andan con sus plataformas, dicen que quieren otorgarle autonomía al Banco de México. Esto no se puede porque el Banco de México ya es autónomo desde 1994, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un poco más de historia. Antes de que esta sólida institución
que actúa con plena independencia y colabora con la estabilidad económica de nuestro país, casi todos los estados de la República tenían sus propias instituciones bancarias de capital privado o mixto. ¿Qué quiere decir capital privado? Cuando nada más eran particulares los que metían ahí sus reservas, sobre todo en oro, para llevar a cabo los bancos, o también eran de capital mixto. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno ponía una parte y los particulares otra. Y emitían dinero que servían para agilizar el intercambio de mercancías, el trabajo o las propiedades entre todos los actores de la vida económica. Es decir, todas y cada una de las personas que vivimos, compramos y vendemos cosas en una economía de mercados. ¿Y qué creen? Morelos no fue la excepción. ¿Cómo podría? La industria azucarera era uno de los motores de la economía nacional desde que se instalaron los primeros ingenios azucareros, en la conquista hasta la época de la Revolución. ¿Saben ustedes, a ver si alguien quiere decirme, quién fundó el primer ingenio azucarero en tierra mexicana? Hizo muchas cosas por primera vez, inclusive hasta se llevó a las muchachas. Hernán Cortés. Hernán Cortés fue puso el primer ingenio azucarero en México. Entonces, de hecho, durante la Guerra de Independencia, la industria azucarera fue una de las pocas que sufrió pérdidas menores y reactivó la economía del nuevo país. De hecho, se dice que cuando Iturbide y Guerrero se dan el famoso abrazo de Acatempan, ¿sí? Iturbide iba ampliamente respaldado por tropas, concreta las cosas por su nombre, mercenarios pagados por los azucareros, ¿sí? Bueno, con un dinamismo económico tan importante en toda la región azucarera, se demandaba un banco que ayudara al intercambio y al financiamiento para que el dinero fluyera más rápidamente. Y es así que durante el gobierno del general Porfirio Díaz nace el Banco de Morelos. ¿Sí? El porfiriato está lleno de logros, eso tenemos que tenerlo bien claro, y acciones que hay que recordar y que consolidan a México como una nación vigorosa. Ya les decía yo en nuestra introducción que en 1897 se crea la Ley General de Instituciones de Crédito, ¿sí? Y en 1903, por medio de varios socios, ¿no? Por medio de varios socios, entre ellos presididos por don Pedro S. de Ascue, surge el Banco de Morelos, Sociedad Anónima. Tenía un capital de arranque, chéquense los números, de 1 millón de pesos, ¿no? Ahorita eso es lo que algunos artistas o empresarios han de traer en el cenicero, ¿no? Y se dividía en 10,000 acciones y estuvo autorizado para abrir una sucursal en la ciudad de Acapulco, Guerrero, por la cercanía logística y económica que tenía con el puerto. No se les olvide que entonces el puerto de Acapulco no era turístico, era un puerto exclusivamente comercial, ¿sí? Y de mercancías. La visión del Banco de Morelos era de un banco regional, no exclusivo para el estado, sino para todo el corredor comercial que iba desde Veracruz hasta el Pacífico, lo que hacía que las proyecciones fueran muy atractivas para el sector financiero, ¿no? Bueno, ya vamos llegando al fin de este primer segmento, ¿sí? Y bueno, este banco que por desgracia muchos académicos afirman que no existió, tiene una importancia verdaderamente relevante, ¿no? Como les decía, emitía papel moneda en varias denominaciones y ustedes pueden apreciar billetes de estos en algunos museos. Aquí ahorita está en reparación por efecto del sismo, pero en el Palacio de Cortés hay una interesante colección de billetes del Banco de Morelos, ¿no? Fíjense que estos billetes circularon de manera reconocida y por su rareza, hoy en el mercado de los coleccionistas se cotizan bastante caros por su escasez y belleza. Esto por si tienen uno ahí sus abuelitos escondidos. Un billete de 100 pesos del Banco de Morelos en un mercado virtual, en Mercado Libre puede subastarse hasta en 17,000 pesos, ¿sí? Obviamente depende de las condiciones y de todo esto, ¿no? Y estos billetes, cabe destacar que no estaban fabricados en México, sino estaban hechos en Nueva York. Pero bueno, tenemos que ir a un corte,
Sí, Jazz ahí en la cabina de controles del Enterprise nos lleva un corte y nosotros seguimos aquí en un ratito en Proyecto Frecuencia Endex. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la Endex. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Hola nuevamente, estamos aquí en Proyecto Frecuencia Endex. Los saluda Manuel Gaviño, Jazz García en la consola del Enterprise y estamos aquí en nuestro segmento de Historia Económica con el Grupo de Comercio Exterior. Bien, ya hemos estado platicando un poquito de lo que es el Banco de Morelos y les había yo comentado que, bueno, su moneda estaba circulando de manera legal y reconocida en los estados de Morelos y Guerrero. Y hay muchos billetes de este banco que están en colecciones particulares y se cotizan bastante caros, ¿no? Y como les decía, no estaban fabricados en México, no teníamos la tecnología para fabricarlos. De hecho, fue hasta muchos años después que pudimos hacerlo. Se fabricaban en la ciudad de Nueva York. ¿En qué banco se fabricaban, ya que estaban siendo fabricados en Nueva York? Concretamente, quien lo fabricaba era la American Bank Note Company, que de hecho hay que destacar que hacía los billetes de muchísimos otros bancos. Recuerden que un billete tiene que tener ciertas normas de seguridad para evitar la falsificación. Entonces, no todos tienen la capacidad técnica para hacerlo. Hoy en día México es de los mejores en este sentido, pero en aquella época eran las cosas un poco diferentes, ¿no? ¿Y qué elementos decorativos tenían estos billetes o qué los hacía tan peculiares? Está padrísimo que me preguntes esto. Un dato interesante. En el anverso del billete de $1 que emitía el Banco de Morelos, que es de los más raros que hay, estaba una imagen del Palacio de Cortés. Y aquí una cosa muy interesante, ¿sí?, es que no tenía el torreón, no tenía la torre del reloj, porque recuerden que esa torre se le puso años después. Entonces, por eso también son tan caros, ¿no?, estos billetes, ¿no? Por desgracia, ahorita el Palacio de Cortés está cerrado y no podríamos ir a verlos. ¿Y en qué lugar se puede apreciar los billetes? Ahorita, una de las colecciones más interesantes de billetes del Banco de Morelos, bueno, no nada más del Banco de Morelos, sino de otros bancos estatales que hubo, es en el Museo Sumaya de la Ciudad de México, que como ustedes saben es propiedad del millonario Carlos Slim. Tengo una pregunta, bueno, es que está un poco fuera de contexto. A ver, adelante. Pero al fabricar los billetes en otro, o sea, en el exterior, ¿se pagaba algún tipo de arancel por eso o cómo funcionaba esa? Extraordinaria pregunta. No, porque no era una importación como tal, era un servicio que contrataba un banco nacional a un tercero por la impresión de los billetes. Y al tratarse de billetes, digamos que tenían como que cierto régimen especial. Y entonces el Banco de Nueva York no les cobraba nada por... No, sí cobraba el servicio, pero a un arancel si te refieres a que se le cobraba a la American Bank Note Company por traer el billete, no fue así. Sí. Interesantísima y muy buena pregunta, ¿eh? Eso es de lo que se trata Proyecto Frecuencia Endex, que construyamos conocimiento en la línea del internet. Excelente. Bien, entonces imagínense, si queremos ver esto, está en propiedad de nuestro querido amigo el señor Slim. Bien, no sé si hasta aquí vamos bien. Si quieren hacer algún comentario, le seguimos con estos datos. Como les decía, tienen elementos decorativos muy bonitos. Era una época en la que a los billetes y las monedas no se les acostumbraba poner a los próceres, no se ponían héroes, pero se ponían motivos alusivos de la cultura. Muchos de estos, como eran bastante neutros, ponían elementos de arte clásico.
¿sí? Vemos ahí cosas muy griegas, muy romanas en los billetes de la época. Es ya después cuando el Banco Único de Emisión se establece en México, ya entra un rollo más nacionalista, ¿no? Y entonces ya vemos a Diego Rivera en los billetes, a los niños héroes, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces como les decía yo, este billete de $1 del que estamos platicando no llegó a circular. Por eso los pocos que hay son tan cotizados por los coleccionistas, por la inestabilidad que hubo ya en la decena trágica en 1913. Acuérdense de la decena trágica, es cuando Victoriano Huerta, cariñosamente conocido por los libros de historia como el Chacal, traiciona a Madero y bueno, se colapsaron las operaciones financieras, pero eso lo revisaremos más adelante en el siguiente bloque. Fíjense que las instituciones bancarias del Porfiriato eran muy sólidas. Ya se había hablado de un banco central desde antes de don Porfirio. De hecho, cuando en 1821 nos convertimos en nación independiente, ya se quería que hubiera un banco único de emisión, pero el país estaba quebrado. ¿Sí? No se nos olvide que Iturbide recibe un país quebrado con un 99% de analfabetismo casi en el país. Tiempo después, Porfirio Díaz lo intenta, pero como logra que los bancos privados sean muy sólidos, no hay necesidad de generar un banco único de emisión. El que funcionaba como banco único de emisión era el que hoy conocemos como Banamex, el Banco Nacional de México, porque era el único banco autorizado para recibir pagos de impuestos federales. Los impuestos estatales se recibían en los bancos locales, en el Banco de Chihuahua, el Banco de Morelos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, durante el Porfiriato las instituciones eran muy sólidas, pero después de la Revolución de 1910, el sistema financiero siguió operando. Todavía cuando se fue Porfirio Díaz, cuando queda Madero, las cosas iban bien. El sistema financiero no estaba ni siquiera debilitado. Vean qué sólida era la economía. Y hablando del Banco de Morelos, estamos hablando de todo el respaldo de la economía azucarera. Sin embargo, Victoriano Huerta traiciona a Madero, se hace del poder y empieza a tomar algunas medidas que debilitan y en corto tiempo colapsan los bancos que no tenían un banco central que los pudiese respaldar, Dios mío, respaldar. Esta es una súplica que me perdonen por este resbalón, ¿sí? Entonces, no los podía respaldar. ¿Y qué fue lo que hizo Victoriano Huerta? Le empezó a pedir préstamos forzosos a los bancos locales. Con esos préstamos forzosos debilitaron las reservas que tenía y los bancos inevitablemente quebraron. Porque, ¿qué creen? Esos préstamos no los pagó. Entonces, colapsaron y la economía en esa época estaba metalizada, lo que obligó que el oro y la plata fueran usadas como dinero corriente y empezaron a sustituir a los billetes y monedas de curso legal. Al debilitarse los bancos por los impuestos del gobierno de Huerta, las monedas y oro en plata se empezaron a atesorar. Se fugaron a otras economías y sustituyeron al papel moneda, lo que provocó que los bancos pequeños colapsaran, entre ellos el Banco de Morelos. Todos nosotros conocemos historias, no me digan que no, de que alguien se encontró de repente una olla de barro enterrada. Te escuchamos. ¿Y cómo afectó, o sea, la debilidad el fallo de los billetes a la economía, a los ciudadanos del estado de Morelos? O sea, ¿cómo los afectó? Entre otras cosas, empezó a provocar inflación, empezó a provocar escasez, porque imagínate, si estás en un estado de guerra hay escasez, ¿no? Pues ahora con esto peor, porque las personas que tenían oro empezaron a especular con él y las personas que tenían los bienes y servicios empezaron a cambiarlos nada más por oro. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Se elevan. Te generó una inflación muy importante y no se nos olvide algo, también toda la economía basada en los ingenios azucareros se colapsó también por los ataques de Emiliano Zapata. Los ingenios dejaron de funcionar y esto provocó que, pues, como lo digo sin que suene duro, el zapatismo colapsa la economía azucarera del país y con eso provoca escasez y provoca también una situación económica atroz. Bien, al terminar el conflicto armado, ¿sí? El inmueble del Banco de México, que está en la esquina de
de Morelos, perdón, el Banco de Morelos, que está en la esquina de las calles de Arteaga y Matamoros, fue ocupado por el Banco Nacional de México, que acuérdense que es el que funcionaba en esa época como banco central, sin ser banco central, ¿no? Pues con esto terminamos el segundo bloque de nuestro programa, ¿sí? Vamos a un corte. Aquí Jazz nos lleva rápidamente en el hiperespacio del internet. Sí, esto es Proyecto Frecuencia Endex. Estamos con Historia Económica con el grupo de Comercio Exterior. En un momento regresamos con más de Frecuencia Endex. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la Endex. Próximamente, un interempresarial, 12 y 13 de abril. Continuamos en Frecuencia Endex. Hola, estamos de regreso, Proyecto Frecuencia Endex, Historia Económica con el grupo de Comercio Exterior. Yo soy Manuel Gaviño, en la cabina de controles está Jazz García, como siempre, ayudándonos a que esto funcione. Y bien, vamos a retomar nuestro tema sobre el Banco de Morelos, y como yo les estaba diciendo antes de ir al corte, habíamos platicado de que la economía se colapsa no nada más por el cierre del banco, sino se colapsa porque el tema azucarero se viene totalmente abajo. Fíjense que hay historias que dicen que Emiliano Zapata, las tropas zapatistas llegaban y quemaban los campos de caña porque se veían muy feos. Y ustedes me platicaban que hay historias verdaderamente atroces de lo que pasaba en el zapatismo, ¿no? Bueno, yo no entiendo a veces por qué tienden a tener tan buenas opiniones de Emiliano Zapata cuando hay muchas historias, como usted dice, detrás de. Y una de ellas es que los zapatistas llegaban y se llevaban a las mujeres para violarlas, si no es que las regresaban muy dañadas, o las mataban, de plano las desaparecían. Entonces, pues sí, como que es medio conflicto que muchas personas opinen bien de él cuando causó tantos estragos en el estado. Claro, nos platicabas estas historias atroces de que hasta las escondían en las paredes, ¿no? Sí, mi abuelita me contó que cuando llegaban, lo que hacían era entre las paredes formar como 2 muros y las metían ahí porque literal se metían a las casas y saqueaban y buscaban a las mujeres para llevárselas. Si bien es cierto, cuando hay una condición de guerra se presta muchas cosas, hay cosas que no entiende uno, ¿no? Que no entiende uno cómo encumbran o cómo justifican las acciones de ciertas situaciones. Bien, fíjese que aquí lo interesante es que al colapsar los bancos estatales o los bancos regionales, como era el caso del Banco de Morelos, empezó a surgir la figura de las monedas locales, porque no todo mundo tenía oro, ¿sí? Entonces, los grupos revolucionarios empezaron a generar sus propios referentes de valor, sus propios billetes, que esto era muy complicado. Fíjense, Zapata, él dirigió como señor feudal durante mucho tiempo el estado de Morelos. Bueno, si no durante mucho tiempo, durante un buen tiempo, cuando estaba todo esto del gobierno convencionista, que había problemas en el gobierno federal, pues él era muy señor. Y entonces, pues lo que circulaba como billetes y monedas eran unos papelitos chiquitos, eran pedacitos de cartón que se llamaban bilimbiques, ¿sí? Profesor, ¿cómo era la forma de que funcionaban? Porque en el libro de Arráncame la vida, la protagonista llega a un momento en el que va a comprar y resulta que su dinero ya no tiene valor porque cambiaron de líder. ¿Cómo fue que lograron establecer pues una moneda que tuviera valor fiduciario? Porque pues en ese entonces no tenía la confianza las personas de que su dinero iba a valer al otro día. Claro, el valor fiduciario se lo daban los fusiles del ejército dominante. O sea, hay que decirlo, no tenía otro tipo de validez. No tenía ningún respaldo en económico, aunque ese respaldo en económico se iba dando a la hora que intercambiaban bienes y servicios con eso, ¿sí? Pero en realidad la única palabra que tenías era la de líder revolucionario.
Y si el líder revolucionario, verbo y gracia, Zapata, Villa, Felipe Ángeles, el que se les ocurra, se levantaba del lado equivocado de la cama, decía, pues ¿sabes qué? Que los papelitos amarillos hoy no valen nada y hoy los que valen son los rosas. Y entonces, la verdad no tenía ningún sustento económico, por eso mucha gente se refugiaba en el oro, porque el oro, si podías tú, aunque cambiara el líder revolucionario, hacerle el pago. De hecho, hay muchísimas historias. Acuérdense que Obregón decía que todos los generales de Villas eran muy generales, pero ninguno me aguanta un cañonazo de 50,000 pesos oro, ¿no? Porque el oro seguía siendo la única cuestión que tenías real. Hay historias como la que tú mencionas de este extraordinario libro, otros donde gente que ya se quería ir de donde estaban los problemas, vendía la hacienda completa y le daban sus cofres llenos de bilimbiques, iba a ir a otra zona dominada por el mismo líder y a la hora que llegaba resulta que ya lo habían derrotado y lo único que tenía era papel y ya había perdido la posesión de la hacienda. Entonces fíjense, ya no hay poder central, no tienes ningún tipo de garantía, lo único que pudo haber venido a salvar el día fue la creación del Banco de México. ¿Sí? Y esto es hasta que en 1924, como les dije al inicio, Plutarco Elías Calles, que ahí entramos en otra discusión de lo que tú decías. Mucha gente pone a Plutarco Elías Calles como un mal presidente por el conflicto cristero, pero él en realidad le da una estabilidad económica al país que había perdido en la época del porfiriato, o en la época de la revolución, ¿no? y que solo había tenido el porfiriato. Se crea el Banco de México, lo funda lo funda en el 24 y con esto se gesta el Banco Único de Emisión, billetes y monedas que son reconocidos por todos, porque ese valor fiduciario, ¿quién se lo da? Ya se lo da una banca central que tiene respaldo no nada más del Poder Ejecutivo, sino porque tiene reservas en metálico. Recuerden que es una época en que los billetes y monedas están respaldados por oro. Hoy ya no es así. Pero esa parte del respaldo en oro de la moneda y el funcionamiento de la banca en México la veríamos en un futuro programa. ¿Sí? No sé si quieran algo que agregar. Han sido unos compañeros de micrófono excelentes y aquí nos vamos a estar viendo con relativa frecuencia. ¿Sí? Me despido, soy Manuel Gaviño, le agradezco infinitamente a Jazz García, sin quien el Enterprise no podría estar volando por las ondas del internet. Les voy a pedir a todos que se despidan por su nombre y nos estamos escuchando la próxima. Yo soy Alondra y nos escuchamos la próxima. Yo soy Fernanda y nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Silvia y nos vemos en la siguiente cápsula. Soy Paola y nos vemos. Soy Julio y nos vemos la próxima. Muchas gracias por todos. Que los bendiga Dios, cualquiera que sea la idea que tengan de él. Un fondo de inversión siempre. Para América Latina. La administración pública. Somos Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción. No te pierdas este semestre el 10º Congreso Internacional de Negocios de la ENDEX. Próximamente, un Interempresarial, 12 y 13 de abril. Votar es un acto de participación ciudadana. Es tu derecho y también tu responsabilidad. Es esencial estar informado. Lo que decidas hoy afectará tu mañana. Frecuencia es la repetición de un suceso. Frecuencia de sonido, cantidad de veces que vibra el aire que transmite un sonido en un segundo. Frecuencia Index. El sonido de los negocios, derecho y ciencias sociales. Frecuencia Index 5.5 Hz. El saber hecho acción.